como tema central la certificación jurisdiccional con la norma RSPO. Seguramente para algunos de ustedes, para muchos ya alguna vez han escuchado este tema de certificación jurisdiccional, pero la idea es que hoy día podamos conversar sobre un poco más de detalle de qué es la certificación jurisdiccional, cómo se puede aplicar, qué ventajas tiene, qué es lo que esperamos que ocurra en los países en las regiones donde se intente aplicar este mecanismo de certificación. Así que vamos a ir haciendo. Esa es. Primero, para entender qué es la certificación jurisdiccional, habría que decir que dentro de RSPO tenemos actualmente varias formas de certificar la producción sostenible de aceite de palma. La primera es certificar una extractora, una unidad de manejo, lo que llamamos una unidad de manejo. Aquí mismo en Honduras tenemos ya algunas empresas del grupo Jaremar, por ejemplo, Aceidesa, que ya han certificado con RSPO, y ellos han utilizado la primera alternativa, que es esta de certificar una unidad de manejo. Normalmente cuando uno certifica una unidad de manejo tiene la extractora con su base de suministro de productores, y esa es el enfoque y el alcance de la certificación. La unidad de manejo que está constituida por la extractora con su base de suministro. Así se han certificado la mayoría del aceite de palma que tenemos certificado alrededor del mundo actualmente, y ciertamente aquí en Latinoamérica esa es la forma, el mecanismo que se utilizaba. La segunda alternativa es certificar un grupo de productores. Entonces, esto también ya se ha hecho en varios países de Latinoamérica y también en el mundo. Este es otro mecanismo donde un grupo de productores se reúnen, forman lo que conocemos como un grupo de certificación y aplican a su auditoría y se certifican. Con estos dos mecanismos que se han aplicado hasta el momento es que ha ido avanzando la certificación de RSPO en todo el mundo, y actualmente, como ya vamos a ver algunas cifras, cerca del 20%, del 21% de la producción mundial está certificada, y se ha ido avanzando de esta forma, unidades de manejo y grupos. Ahora bien, la misión de RSPO es transformar el mercado, hacer que el aceite de palma sostenible sea la norma. Entonces, se necesitan otros mecanismos que nos permitan avanzar y que permitan además abordar otro tipo de problemáticas que se encuentran en el camino de la certificación. Y es así que se ha planteado esta certificación de una jurisdicción, es decir, certificar una área geográfica, una jurisdicción política, de manera que podamos decir que el aceite que se está produciendo dentro de esta jurisdicción es un aceite de palma sostenible. En el caso de Honduras, ojalá la jurisdicción sea el país entero. En el caso de Ecuador, ciertamente estamos apuntando a que la jurisdicción sea el país, mientras que en otras iniciativas sobre este tema en otros lados del planeta se están más bien enfocando, por ejemplo, en jurisdicciones más pequeñas, como pueden ser una provincia, una región, etc. Entonces, esto como para poner el contexto de qué es la certificación jurisdiccional y cómo se articula con el resto de mecanismos de certificación que tenemos dentro del RSPO. ¿Cuáles son las principales, ventajas? Una de las ventajas es que ayuda a los pequeños productores, cuando uno está hablando de una jurisdicción. Y aquí en Honduras me parece que es extremadamente relevante el tema de los pequeños productores. Sabemos lo difícil que es para un pequeño productor o para un grupo de pequeños productores cumplir con, por ejemplo, hacer los estudios de impacto ambiental, hacer los estudios de impacto social, hacer los estudios de altos valores de conservación, etc. Es decir, todos estos que son requisitos del RSPO se vuelven difíciles de cumplir para los pequeños productores. Entonces, si pensamos en certificar una jurisdicción que englobe y que incluya a todos estos pequeños productores, sin duda se presta un mecanismo para abordar esta problemática. Luego, claro, tenemos normalmente altos costos que están asociados a la adquisición de imágenes satelitales, al pago de consultores, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la certificación jurisdiccional
al ser un mecanismo a una escala mayor, permite bajar esos costos y que sea más alcanzable para todos los productores que están dentro de esta jurisdicción política. También cuando uno empieza a hablar de una certificación jurisdiccional, entonces puede conseguir mayor compromiso de la sociedad civil, de las ONGs ambientales, sociales, del mismo gobierno, así que también eso es una ventaja. Cuando uno habla de una certificación jurisdiccional, muy probablemente va a conseguir mayor apoyo y mayor compromiso de todos estos integrantes de la sociedad civil. Luego, otros temas como otro de los problemas es la falta o la dificultad del acceso a información geográfica, social y cultural. Entonces, claro, también la posibilidad de hacerlo de manera jurisdiccional permite abordar esta problemática. Así que bueno, aquí he tratado de alguna forma mostrar algunas de las motivaciones que existen atrás de ir hacia un proceso de certificación jurisdiccional. En este cuadro he querido poner algunas de las, si quieren, una serie de preguntas de qué engloba, qué tiene que pasar o cuáles son los temas que se abordan dentro del proceso de certificación jurisdiccional. Entonces, por ejemplo, aquí están presentados de forma de pregunta. ¿Quién va a guiar el proceso de certificación jurisdiccional? Es tal vez la primera pregunta que tenemos que plantear. Sí, ya decía Omar, necesitamos encontrar un plan de trabajo para esta certificación jurisdiccional, y el primer tema, la primera pregunta que deberíamos respondernos como grupo es: ¿quién va a estar al frente del proceso de certificación jurisdiccional? ¿Cuál es el grupo de actores que va a tener esta tarea, que va a liderar esta tarea de certificar toda una jurisdicción? Y ahí sin duda la respuesta deberían ser todos, es decir, aquí deberían participar pequeños productores, medianos productores, las industrias, la cadena de suministro, los bancos, los inversionistas, las ONGs, el gobierno, todos, es decir, necesitamos el compromiso de todos estos actores para que pueda caminar el proceso. Vamos a ver entonces que en el caso de Ecuador, cómo se logró estructurar un grupo de trabajo, pero aquí la primera pregunta es: ¿quién va a estar al frente de ese proceso de certificación jurisdiccional? Luego, una pregunta muy importante es el tema de deforestación. Y cuando hablamos de deforestación, estamos hablando no solo de la pérdida de bosques primarios, sino en general de altos valores de conservación, que es un criterio que como ustedes saben, engloba mucho más que solo los bosques primarios. Entonces, uno de los temas centrales es a discutir cómo se va a abordar el tema de evitar la deforestación en esa determinada jurisdicción, deforestación que podría venir impulsada por el establecimiento del cultivo de palma. Luego, como ustedes saben, en el SPO hay un criterio fundamental, y es que cualquier pérdida de alto valor de conservación que se haya tenido desde noviembre del 2005 hasta la actualidad tiene que ser compensado para que esa área pueda ser certificable. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a abordar a niveles de jurisdicción esas pérdidas de alto valor de conservación y cómo vamos a hacer para compensarlas? Entonces, esta es la siguiente pregunta que tenemos que empezar a plantear. En otros casos también puede ser muy importante en esa determinada jurisdicción el saber cómo vamos a evitar los problemas sociales que pueden estar asociados al cultivo de palma. Entonces tenemos que tener un mecanismo para procesar esas diferencias, procesar esos cuestionamientos sociales. Luego,
Otra de las preguntas que tenemos que plantearnos a nivel de grupo es cómo vamos a monitorear esta certificación, cómo vamos a hacer para darle seguimiento a todo lo que siga pasando dentro de la jurisdicción en términos de los conflictos sociales, del tema de deforestación, etcétera. Es decir, tenemos que tener un mecanismo para monitorear. Entonces, siguiente pregunta a responder: ¿cómo vamos a monitorear ese proceso? Luego, ¿cómo vamos a asegurar que ese proceso que esa certificación se mantenga en la jurisdicción? Es decir, sabemos que, y todas las personas que han estado trabajando con la certificación, sabemos que el momento cuando una empresa se audita y recibe su certificado solo es el inicio, que de ahí en adelante hay que mantener la certificación, y mantener la certificación es un reto grande. Aquí Suyapa seguramente nos puede contar el caso. Ahí se necesita mucho compromiso. Entonces también como jurisdicción tenemos que preguntarnos cómo vamos a mantener y cómo vamos a tener un sistema de gestión que permita mantener esa jurisdicción certificada. Luego, bueno, esto es una pregunta, más bien la pregunta 7 es para la RSPO. La RSPO, ¿cómo va a hacer para verificar que efectivamente se está cumpliendo con todo lo que se tiene que cumplir? Y para eso hay que decirles que dentro de RSPO hay un grupo de trabajo que está desarrollando un documento de certificación de jurisdicción, un sistema de certificación y un estándar de certificación jurisdiccional. Así que ese es un capítulo que nos compete principalmente a la RSPO. Y luego, en una siguiente fase, también tenemos que, después de habernos respondido todas estas preguntas, buscar un mecanismo para que todos los integrantes dentro de la jurisdicción estén aplicando las mejores prácticas de sostenibilidad y prácticas agrícolas, y cómo se maximizan esos beneficios sociales y económicos para los trabajadores y para la comunidad. Entonces, como ven, hay varias cosas, varias preguntas que hay que responder y que tenemos que responderlas en grupo. Es decir, tenemos que procesarlas a nivel de una discusión abierta de múltiples actores dentro de la jurisdicción. Yo he querido para esta presentación poner algunas de las uno de los, de los principales beneficios que se pueden tener del proceso de certificación jurisdiccional. Y aquí he querido listar algunos que a mi gusto son los más importantes, pero seguramente podrían variar y podrían ser otros. El primero es aumentar productividad. Ya vamos a ver que vamos aquí a ver algunas cifras. Normalmente en Latinoamérica, aunque creo que Honduras está por encima del promedio en Latinoamérica, uno de los principales problemas es las bajas productividades, principalmente en pequeños productores. Así que la certificación jurisdiccional puede ser un mecanismo para abordar ese problema de cómo mejorar la productividad y cómo mejorar los rendimientos dentro de los pequeños productores. El acceso a mercados. Cuando tenemos una certificación jurisdiccional y tenemos un área geográfica certificada, muy probablemente el aceite que sale de esa jurisdicción va a tener un mejor acceso a mercados, va a tener una posibilidad de colocar y de acceder a los mercados premium, a los mercados más importantes. Entonces, una de las ventajas también es mantener ese mercado abierto, mantener una posibilidad de vender el aceite en los mejores mercados y en estos mercados que están reclamando los temas de sostenibilidad en sus compras. Luego, es un mecanismo también para abordar los temas sociales y ambientales. Creo que no somos ajenos a que claro, el cultivo de palta siempre ha sido muy cuestionado por temas sociales y ambientales. Entonces, el tener una certificación de jurisdicción, una certificación de todo un área, sin duda puede ayudar muchísimo a reducir esta conflictividad y buscar los mecanismos para que se puedan tramitar esas diferencias que se pueden estar generando dentro de la jurisdicción. Algo que a mí me parece extremadamente importante es la posibilidad de que una certificación de jurisdicción puede colocar al país como un líder a nivel mundial.
Y yo creo que ese es el gran reto. Honduras tiene todas las condiciones para realizar una certificación de jurisdicción y por qué no ponerse en el liderazgo, ponerse en la parte, digamos, en la vanguardia de la certificación de la producción sostenible de aceite de palma a nivel mundial. El mismo caso y el mismo potencial veo, por ejemplo, para Nicaragua, para México y para otros países. Yo recuerdo que en Nicaragua en su momento conversamos sobre este tema. Nicaragua es un país que tiene todavía una producción pequeña comparada con el resto de países de Latinoamérica, pero que tiene mucho potencial de crecimiento. Así que, ¿por qué no pensar que la certificación jurisdiccional puede ser el ordenar la casa desde el inicio? Es decir, poner las bases para que el crecimiento del aceite de palma, de la producción de aceite de palma, sea ordenado y que cumpla con todo lo que exige el mercado y que nos permita además, una vez más, maximizar todos esos beneficios que se generan de esta actividad productiva. Yo creo que todas las personas que estamos aquí reunidos estamos convencidos de que pueden existir y que existe la posibilidad de tener paisajes sostenibles donde por un lado pues existen bosques, zonas de alto valor de conservación y también el cultivo de palma, y que el cultivo de palma contribuye a mantener esos altos valores de conservación, esos bosques, y que los bosques también le prestan servicio a la palma en un concepto de manejo de paisaje. Todas las personas que estamos aquí sabemos lo importante y todos los beneficios que genera el cultivo de palma en sí mismo, la generación de trabajo, la generación de riqueza, el desarrollo que trae a las zonas donde se cultiva palma. Y creo que también reconocemos la necesidad imperiosa de proteger nuestros recursos naturales, proteger los bosques, proteger la biodiversidad. Así que esta certificación de jurisdicción permite abordar el problema a una escala mayor, permite abordar entender la realidad como un todo, donde participan no solo el cultivo de palma, participan también otras actividades productivas dentro de un nivel de paisaje. Así que la certificación jurisdiccional también nos ayuda en ese sentido para tener una mirada global. Y por supuesto la idea es utilizar un sistema de sostenibilidad como el de RSPO, que de todas maneras es con largo el sistema más específico o el estándar más específico como estándar de sostenibilidad específicamente diseñado para el cultivo de palma. Bien. Vamos a ver vamos a ir desglosando algunas de las cosas que hemos dicho con un poquito más de detalles. Lo primero es que hemos dicho que la certificación de jurisdicción puede traer un aumento de productividad a los productores que están dentro de esa área. Entonces, claro, aquí habría que preguntarse, sabemos que el aceite de palma es comparado con el resto de oleaginosas, el aceite que es la oleaginosa más productiva, la que tiene más producción de toneladas de aceite por hectárea por año, y que efectivamente vemos que el promedio mundial puede estar en 4 toneladas de aceite por hectárea por año. Aquí en Honduras, y tal vez don Ramón me corregirá y tendrá mejores cifras, pero podría ser que la productividad está en 3 toneladas de aceite por hectárea por año. Es decir, todavía hay un espacio para crecer y para mejorar y por lo menos estar en la media a nivel mundial. No hay ningún limitante ni de tipo climático, ni de tipo de suelos, ni de ningún otro tipo que impida que nuestros países en Latinoamérica estén a ese nivel de productividad como está el resto del mundo. Entonces, claro, y la certificación jurisdiccional debería apuntar a poner en marcha un programa que permita alcanzar esos niveles de productividad altos que hay en general en todo el mundo, en todos los países que producen palma. El caso de Honduras es especialmente interesante porque, claro, tenemos más del 90% de productores son pequeños productores, entonces tenemos un reto ahí muy grande de cómo certificar.
Pensemos que si queremos seguir certificando por grupos o por unidades de manejo, vamos a ir a un ritmo mucho menor. Tal vez en la certificación jurisdiccional lo que nos permite es abordar el problema